Comenzamos a estudiar el Evangelio según San Juan. Qué precioso, hermanos, comenzar. Voy a hablar de características generales. Tengo mucho que decir esta mañana y si no, pues ningún problema, continuamos después. Características generales del Evangelio según San Juan. Primera pregunta: ¿quién es el escritor de este Evangelio precioso? La mayoría de los cristianos dicen que de los 4 evangelios es el mejor, no que sea el mejor, sino es el que la gente más le gusta, como que es más entendible, como que tiene algo tremendo. Quiero decirles, hermanos, que hay 4 evangelios. Los primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas, se les denomina evangelios sinópticos, o sea, muy parecidos, pero el evangelio de Juan es un evangelio distinto. No habla casi los mismos temas, es un complemento, y se cree que cuando Juan escribe este evangelio, ya los otros evangelios existían. Se cree que el apóstol Juan había leído los otros evangelios ya, el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas, y por eso él escribe un evangelio como un complemento y un poco diferente también. Pero algo muy importante es que el evangelio de Juan, hermanos, habla totalmente, no tanto de la historia como tal, de una biografía de Jesucristo, que es lo que hace Mateo, Marcos y Lucas. Tratan de hacer una biografía, sino que Juan trata de hablar de la persona en sí de Jesucristo. Más se enfoca en Cristo, en lo que Él es como ser, y eso, hermano, ya nos dice mucho, porque eso es lo que vamos a tratar de mirar. Bueno, ¿quién escribió el evangelio? Bueno, el apóstol Juan. Ahora, ¿quién era el apóstol Juan? Vamos a mirar así rapidito Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, para ver quién era el apóstol Juan. Usted lo conoce, usted sabe quién era él. Juan 13, 23 dice así: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Quién era Juan? Un discípulo al cual Jesús amaba. Uno de los discípulos, dice, al cual Jesús amaba, estaba recostado al costado de Jesús. El mismo Juan, pero 21, 20. Vamos a mirar. Juan 21, 20. ¿Quién era este Juan? Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Recuerde que Jesús le había dicho a Pedro cómo iba a morir. ¿Y este qué? Jesús le dice: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Obviamente que está hablando del apóstol Juan. Y él dice: este es el discípulo el cual escribió estas cosas. Él es el autor del evangelio. Claramente nos dice que él es el autor del evangelio. Pero, ¿quién era? Bueno, la Biblia habla muchos versículos, pero no voy a ir allá porque necesito avanzar. Pero fue el segundo discípulo, porque el hermano de Jacob, que el Señor llama a ser parte de los 12. Juan, el apóstol Juan, fue uno de los 12 discípulos, pero además el apóstol Juan fue uno de los 3. Recuerden que Jesucristo, de los 12 apóstoles, tuvo 3 íntimos, 3 cercanos. Él iba y dejaba a los demás, pero se iba con los 3, se transfiguró con los 3. En el último día, la última noche de la Pascua, de donde establece la cena, él deja a los discípulos acá, pero él se va con 3 más cercanos. ¿Cuáles eran? Pedro, Jacobo y Juan. Ahí está Juan, el discípulo amado. Ahora, de todos los discípulos, se cree que Juan murió ya anciano, más de 90 años. Ahora, Juan es el segundo
en escribir en el Nuevo Testamento. El primero fue el apóstol Pablo, que escribió 14 cartas. Luego le sigue Juan. Juan escribe el Evangelio de Juan, escribe 3 cartas, pero también escribe el Apocalipsis. Entonces, se cree que este Evangelio fue escrito mucho antes de que Juan, ya como anciano, fuese llevado a la isla de Patmos para escribir el Apocalipsis. Es muy importante él. Ahora, ¿cuál es el propósito de este Evangelio? A veces uno lee los Evangelios, o lee las cartas, o lee un libro de la Biblia, y es muy difícil encontrar el propósito. Pero Juan nos deja clarito el propósito del libro. ¿Por qué escribió este Evangelio? Vamos a mirar el mismo Juan, capítulo 20, pero ahora el versículo 30 y 31. Juan 20, 30, 31. Ahí está el propósito del libro, hermanos. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¡Qué tremendo! No solamente, o sea que Juan solamente resume algunas cosas, pero Jesús hizo muchas más. De hecho, terminando el versículo 25, el 21-25 dice que si se escribiesen los libros de lo que hizo Cristo en la tierra, no cabrían los libros. Tremendo todo eso. Pero mire, ¿cuál es el propósito? Aunque Jesús hizo tantas cosas, dice el verso 31, pero estas, o sea, todo el Evangelio, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¡Qué precioso! ¿Cuál es el propósito del libro? Para que todos aquellos que leen ese Evangelio, para que todos aquellos que escuchan la predicación del Evangelio de Juan crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, para que crean que Jesucristo es el Mesías, para que crean que Jesucristo es el enviado de Dios para salvar a los hombres, para que crean que Dios amó al mundo, que envió a su Hijo amado a morir en una cruz, para que crean eso, y creyendo eso tengan vida eterna. Para eso fue escrito. Ese es el propósito del libro. Así que nosotros, al estudiar todo el Evangelio de Juan, vamos a culminar, hermanos, creyendo en Jesucristo. Amén. Y eso nos da a nosotros eternidad, nos da la vida eterna. Ahora, el tema principal, ahí está en el versículo 31. ¿Cuál es el tema principal? El tema principal, pudiéramos decir que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el tema. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El tema principal de Juan es ese: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, como está acá. Ahora, ¿por qué Juan está tan seguro de esto? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Obviamente tengo que decirle que en ese tiempo, en esa época, pronto se levantaron algunas herejías, algunos grupos. Inclusive hubo un personaje que habló, muy famoso en esa época, que habló mucho de el logos o del verbo, pero ellos presentaban el logos o el verbo diciendo: bueno, si es Dios, no puede ser humano. Bueno, si es humano, no puede ser Dios. Pero es como un mediador allá, no, pero no puede estar allá. Si es Dios, no es humano, si es humano, no es Dios. Entonces Juan tiene que escribir, y todo el libro o el Evangelio, lo que él trata es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, o sea que Jesucristo es Dios, pero también es hombre. Eso es lo que trata, y por eso es muy precioso que nosotros miremos esta parte. Ahora, ¿por qué él hace eso? Vamos a ver cómo él verdaderamente conocía. Capítulo 21, versículo 24, ahí donde habíamos quedado. ¿Por qué él escribe de esta manera? ¿Quién era él? Dice: y este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros
que se habrían de escribir. Amén. Así termina Juan, diciendo que el apóstol Juan conoció de cerca a Jesucristo. Fue uno de los íntimos de Jesucristo. Pudiéramos decir, conocía hasta el modo de respirar de Cristo. Conoció su corazón, al punto tuvo tanta confianza que se recostaba en el pecho. Pero mire cómo la carta de Juan lo especifica. Primera de Juan 1:1. Primera de Juan 1:1. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, Juan oyó, lo que hemos visto, Juan vio, hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo contempló, y palparon nuestras manos, él tocó, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea, esa vida eterna, ahora lo vamos a ver, estaba con el Padre pero se nos manifestó. Luego dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Qué es lo que Juan está diciendo? Lo que yo vi, lo que yo oí, lo que yo toqué, lo que yo palpé, eso es lo que yo les anuncio. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Entonces el apóstol Juan, hermanos, lo que él escribe lo hace como un testigo ocular. Él vio, él experimentó. O sea que podemos confiar en lo que Juan está diciendo. Él no se lo inventó. Bueno, tenemos el Evangelio de Lucas, que es un médico quien lo escribe, y él no tuvo contacto con Jesucristo, pero él tuvo que investigar para poder escribir Lucas. Tenemos a Marcos, que Marcos tampoco tuvo así contacto con Jesucristo, y él escribió el Evangelio también de Marcos. Mateo sí fue uno de los discípulos que tuvo contacto con Cristo, obviamente. Pero Juan fue un íntimo. Juan vio, Juan estuvo en las partes más íntimas de Jesucristo, estuvo allí. Por eso se hace el discípulo amado, y podemos confiar en lo que él nos va a transmitir. Ahora, volviendo a Juan, vamos a Juan capítulo 1. No voy a leer todos los versículos, pero los primeros 18 versículos, hermanos, nos están hablando, nos están introduciendo a lo que se llama un resumen del libro. Y eso lo vamos no sé, vamos a quedar por lo menos 2 o 3 domingos ahí en esos primeros 18 versículos, porque ahí vamos a ver cómo es el resumen del libro, de todo el Evangelio. Si usted quiere saber qué es lo que Juan nos va a decir, del versículo 1 al versículo 18 está todo lo que él va a tratar. Y es muy importante que miremos eso, que todo lo que va a tratar está allí. Entonces, cuando entendamos bien esos textos, por eso le voy a dedicar mucho tiempo, hermano, a esos versículos. Y quizás hoy no salgamos del primero, pero le voy a dedicar tanto tiempo a esos primeros versículos, porque si entendemos bien esos primeros versículos, vamos a entender todo lo demás. Amén. Muy importante. Por eso, preparémonos entonces para este estudio de hoy. Ok. Le voy a leer Juan 1, del 1 al 5 solamente, a ver si alcanzo a terminar hoy. Si no, pues terminaremos la introducción. Pero vamos a leer los primeros versos. No quiero irme más por allá, indagar más, sino que vamos a ir directamente al texto. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Obviamente que tendría que seguir leyendo, pero no puedo, porque quiero ir así muy despacio. En esta primera parte yo quiero que hablemos, hermanos, acerca del verbo de Dios. El verbo de Dios que está establecido. Y como ya dije, tremendo como Mateo y Lucas comienzan hablando, su evangelio lo comienzan hablando de cómo Jesús nació, de cómo Jesús fue de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo, fue engendrado en María. Y aún Lucas habla de la niñez o la juventud de Cristo. Ellos le dedican tiempo al nacimiento de Jesús.
El evangelista Marcos comienza su evangelio hablando del evangelio precisamente, del evangelio como tal, de la proclamación del evangelio, pero Juan no comienza su evangelio de esa manera. Esa es la razón por la cual se cree que el evangelio de Juan fue escrito mucho después, porque se ha levantado un grupo que estaban hablando y estaban diciendo: Cristo realmente no es divino. Y de ahí han salido muchas doctrinas que tenemos hoy día. Entre esas tenemos los testigos de Jehová. Y entonces Juan comienza su evangelio hablando del verbo de Dios, como para callar las bocas de esa época, como para callar hoy día a todas aquellas personas que dudan de quién es Jesucristo. Aún hoy día tenemos gente que, pero Jesucristo fue un tremendo profeta, pero Jesucristo sí fue un personaje. Hay quienes dicen Jesucristo fue un humano como cualquiera, solamente que él se ejercitó en ciertas cosas, adquirió cierta, como los gnósticos, Jesucristo un hombre, no, pero él adquirió cierto conocimiento y es un hombre elevado, un hombre exaltado. O sea, la humanidad la humanidad fue levantada y por eso Cristo fue un tremendo personaje. ¿Saben que hoy día hay mucha gente que es humanista? ¿Y qué hacen los humanistas? Los humanistas están exaltando la humanidad del hombre y la quieren levantar. Y como dije, y otros dicen, es imposible, ya se había decretado, es imposible que si ese verbo es Dios mismo, no puede ser que ese verbo, y los gnósticos en ese entonces se levantaron, hoy día hablan de esa manera, es imposible que ese verbo, que es puro, que es santo, tenga contacto con lo humano, que es corrupto. Si esta humanidad es corrupta y Dios es santo, ¿cómo Dios va a venir a encarnarse? Eso es imposible. Por eso Juan comienza el evangelio diciendo: el verbo se hizo carne. De una vez. Y él comienza de una vez matando todas aquellas cosas que había. Pero vamos a hablar entonces así del verbo de Dios. En primer lugar, ese verbo es eterno. Y me gusta porque digamos que el evangelio de Juan comienza hablando de una vez de la cristología. Y el punto de esta cristología es que él va a ir a la preexistencia de Cristo. De una vez va a dejar por sentado quién es Cristo. Y él se va a la preexistencia. Y él va a decir: ese Cristo el cual yo les voy a hablar en este evangelio es eterno. Por eso dice el verso 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero él comienza aquí hablando de el principio. La palabra principio allí, en el principio, tiene que ver con origen y sustento. No está hablando de un comienzo. El principio ahí, esa palabra no habla de un comienzo, sino que está hablando del origen y el sustento de todas las cosas. Muy parecido a Génesis 1:1. Mire que, inclusive la primera carta de Juan también habla del principio. Pero esa palabra principio es origen y sustento de todo. En el principio, así comienza Génesis 1:1, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra de principio es que Dios es el iniciador, el origen y el sustentador de los cielos y de la tierra. Y en esa misma medida comienza el evangelio hablando de en el principio. ¿Qué quiere decir? Que ese verbo del cual va a hablar estaba en el principio. Lo llevó allá. O sea, el evangelista Juan no comienza hablando del Cristo encarnado, cómo fue que nació, sino que él se va mucho más allá. Yo quiero hablar del Cristo preexistente, antes de encarnarse, de la eternidad. Por eso el primer punto que encontramos acá es que nos habla de la eternidad. Y el verbo de Dios, tenemos que mirarlo acá, es eterno. Ahora, traemos una relación aquí, hermanos, con la nueva creación. Uno puede ver cómo dice que todo estaba desordenado, pero Dios comenzó a crear las cosas. En el principio creó Dios, hizo cielos, hizo tierra, las plantas, los animales, y al final creó al hombre, y todo lo creó bueno, perfecto, hizo la creación. Dios, el creador, hermanos. Pero hubo un detalle, usted lo conoce, hubo un desastre.
una catástrofe, hermanos. El pecado entró en la humanidad y dañó todo, deterioró todo. Ahora, cuando Juan aquí está hablando del verbo, en el principio era el verbo, y nos toca el principio otra vez, pero con el verbo, ahora vamos a entender algo, y ahí es donde entramos a traer 2 Corintios 5:17, que usted lo conoce muy bien. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación. Nueva creación. Otra vez, hay una creación, pero esa creación se dañó. Ahora, al introducir el verbo, ese verbo es una nueva criatura, eso, es una nueva creación. Y miren lo que dice: las cosas viejas pasaron, ¿ahora qué? Todas son hechas nuevas. ¿Sabe por qué dice en el principio? Porque para decir que ahora en Cristo, en el verbo, todo será hecho nuevo. Todo será hecho nuevo. Porque en el principio todo fue hecho bueno, pero se dañó. El pecado dañó todo, hasta la misma naturaleza la dañó. El hombre se corrompió. El hombre entró en una oscuridad. El hombre entró en un deterioro pecaminoso. Pero ahora, cuando Juan está introduciendo al verbo de Dios, en el principio lo que él está diciendo es: ahora hay una nueva creación de parte de Dios que va a comenzar en cada individuo, en cada persona que le cree. Por eso dijimos, el propósito de Juan es mostrar cómo Jesucristo es el Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Porque el hombre está en un caos. El hombre no tiene vida. El hombre no tiene luz, que es lo que vamos a ver ahora. Y comienza a introducir al verbo por eso habla del principio. Ahora, esto del principio también nos habla, hermanos, de que Él estaba involucrado en toda la creación. Y Cristo estuvo involucrado en la creación. Vamos a mirar el Salmo número 33, verso 6. Salmo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Cómo fueron hechos los cielos? Por la palabra de Jehová. Ahora, mire cómo dice Juan: en el principio era el verbo. ¿Usted sabe qué significa la palabra verbo? Palabra. Entonces aquí diría: por el verbo de Dios fueron hechos los cielos. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos. Verbo, en el principio era el verbo. Verbo significa palabra. Verbo significa varias cosas que se las voy a dejar acá. Significa palabra, dicho, razón, revelación, lógica, sabiduría. Todo esto expresa la palabra verbo. Lo que Juan está diciendo es: en el principio era el verbo. O sea que cuando Dios comenzó a hacer la primera creación, por la palabra de Dios, dice Hebreos que por la palabra de Dios entendemos que fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios. ¿Qué era la palabra de Dios? El verbo de Dios. ¿Y qué era el verbo de Dios? Cristo mismo. Hago aquí un paréntesis para decirles esto. Dios creó todo por la palabra. Nosotros no creamos nada con nuestra palabra. Es una mentira. Podemos predicar hoy en día que dicen que uno puede pronunciar una palabra y recrear algo, y que porque Dios dio la palabra, y que porque Dios con su palabra creó las cosas, el hombre tiene la capacidad para crear. Eso es una mentira del diablo. Nosotros somos criaturas de Dios. Nosotros no somos Dios. El único que tiene el poder y la autoridad para hacer eso es nuestro Dios. Y de hecho, cuando el Señor Dios habló el verbo, habló la palabra de Dios. Cuando tú hablas, tú no hablas, por aquí no sale ningún verbo, a menos que sea un enviado de Dios, tenga el poder en la palabra de Dios para hacerlo. Amén. Y corrijo eso. Porque mucha gente quiere levantar la humanidad y quieren ellos ser Dios. Aún cuando van a orar por una enfermedad, es que yo en el nombre de Jesús creo órganos nuevos internos. Si Dios no se le da la gana de crear esos órganos nuevos, no los crea. Y con tu oración lo que vas a morir es a tal persona. Ojo con eso, nosotros no somos Dios. Nosotros somos criaturas. Amén. Así que hay que corregir eso con
con tanta locura que hoy día por ahí, tanto predicador diciendo cosas por no someterse a la palabra de Dios, por no creer verdaderamente quién es la palabra de Dios. Ahora hay una definición, hermanos, de ese verbo precioso, y vamos a mirar, y usted lo puede ver ahora en Proverbios capítulo 8. Obviamente está hablando de la sabiduría, y ahora usted entiende que esa sabiduría de Proverbios es el mismo verbo, es la misma palabra. Proverbios 8:27, estos versículos leamos. Mire, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, ahí estaba el verbo, ahí estaba la palabra. Cuando trazabas el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. ¡Qué precioso! Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Yo estaba allí cuando la sabiduría, cuando Dios en la sabiduría hacía todo, dice, yo estaba allí. La sabiduría, yo estaba allí. Y esa sabiduría es el mismo verbo, y ese verbo es la palabra, y esa palabra es Cristo. Amén. Entonces Juan 1:1, cuando nos dice en el principio del verbo, está hablando de Cristo, y que Cristo antes de que existiera el principio ya estaba. Es lo que nos está tratando de demostrar. Ahora, Cristo como verbo expresa la mente de Dios y expresa lo que Dios es. Vamos a ir a Juan 1:18. Cristo como verbo de Dios o como palabra de Dios expresa lo que Dios es. Eso es por eso es lo que vamos a tratar de ver. En Juan 1:18 leemos, dice que a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sí vio? A Dios nadie le ha visto. Eso es una gran verdad. Por eso cuando personas en el antiguo pacto veían a Dios, realmente no veían a Dios el Padre. ¿A quién veían? A Cristo. Eran cristofanías. A Dios nadie lo ha visto. Si una persona ve a Dios, se muere. Luego que el único que tuvo la gracia fue Moisés, y eso que Dios le dio esa gracia, y algo hubo allí. Pero a Dios nadie le ha visto. Si una persona dice que, por eso algunos han dicho, yo entré a mi cuarto, 7 días estuve orando allá y se me apareció el Señor. Si hubiera muerto, si hubiera muerto. Ahora dice, a Dios nadie le dio jamás, pero mire, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Usted quiere conocer a Dios? Se conoce a través de Jesucristo. Amén. Se conoce a través del verbo, se conoce a través de la palabra. Yo le diría hoy, dime cuánto conoces a Jesucristo, sabremos cuánto conocemos al Padre y cuánto conocemos al Espíritu Santo. Y aclaro otro paréntesis acá. En ningún momento el Evangelio de Juan o la misma Biblia, escuche lo que va a decir con mucho temor, exalta al Espíritu Santo. Hoy tenemos muchas iglesias carismáticas, de carisma, de dones, exaltando al Espíritu Santo. Y eso no está bien. El único que debe ser exaltado, de hecho el Espíritu Santo exalta al verbo de Dios. La humanidad, usted y yo, y la iglesia vive para exaltar al verbo de Dios. Que Él fue el que murió en esa cruz, que Él fue el que vino a rescatarnos, que nosotros somos la novia de Él, la iglesia. Así que la iglesia, hermanos, y con la ayuda del Espíritu Santo exaltamos al Señor Jesucristo, al verbo de Dios. Amén. No al Espíritu Santo. Amamos al Espíritu Santo, necesitamos al Espíritu Santo, está con nosotros, pero Él nos ayuda a exaltar al verbo de Dios. Amén. Es muy importante que miremos eso. Por eso dice aquí, teniendo relación con Jesucristo, vamos a conocer al Padre, obviamente vamos a conocer al Espíritu Santo. Mateo 11:27. ¿Por qué es tan importante el verbo? Esto es una pequeña introducción. Mateo 11:27. A algunos no les gusta este versículo, pero a mí me fascina. Mateo 11:27. Todas las cosas, dice Cristo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre.
y nadie conoce al Hijo. Si quieres subraye eso, nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, o sea, nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Ahora entiende por qué dice Juan 1:1, el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Pero ahora mire acá, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mire, mi hermano, si usted y yo hoy estamos conociendo al Hijo, es porque, y al Padre, es porque Él, en su soberanía y su voluntad, perdón esta expresión que digo, le dio la gana de revelarlo a nosotros. ¿Y por qué el vecino no puede? Porque Dios no quiso revelarlo allá. ¿Y por qué hay gente que viene a una iglesia y escuchando el mismo mensaje sale confuso? Y otro escuchando el mismo mensaje sale clarito. Porque Dios no quiso darle la revelación. Y eso lo dejamos ¿dónde? Allá, en la soberanía de Dios. Yo no entiendo por qué. De hecho, le voy a decir una cosa, no entiendo por qué soy salvo. Yo debería ir al infierno. No entiendo por qué soy un predicador de la palabra. Lo que más amo yo, le decía al Señor esta mañana, es predicar tu palabra. Porque yo me emociono y me enamoro a estudiarla. Y me emociono y me enamoro a predicarla. Porque estoy predicando a aquel que me dio la vida. Porque estoy hablando de ese verbo que vino a morir por mí y me rescató. Por eso le digo, Señor, me pongo en tus manos entonces para que hagas conmigo. Y si tú quieres que yo te predique, lo predicaré. Pero yo no soy digno de estar acá. Debería estar pudriéndome en el pecado, rumbo al infierno. Eso descansa en la soberanía de Dios y tus decisiones absolutas. ¿Por qué está usted aquí hoy? Porque a Dios le plació que viniera, a que conociera la palabra. Amén. A quien quiere lo quiere revelar. Cristo quiso revelarnos al Padre. Es más, fue la voluntad de Dios que ahora comenzáramos a estudiar el Evangelio de Juan, porque nos quiere revelar al Padre. Y lo vamos a ver en todo este estudio que vamos a hacer. Otro texto más, Hebreos 1:1. Lo había mencionado ahora, pero quiero que lo miremos ahora detalladamente. Hebreos 1:1. Si tan solamente la mayoría de los predicadores de hoy día que están tan desviados entendieran este versículo. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Qué dice ese versículo? Que Dios habló muchas veces. ¿Y cómo habló? De muchas maneras. ¿A quién? A nuestros padres, a los patriarcas. ¿Por medio de quién lo hizo? Por medio de los profetas. Por eso usted tiene el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece la palabra que Dios habló a nuestros padres por los profetas. Ahora dice, en esos postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Hermanos, la Biblia registra que postreros días es desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Esos son los postreros días. La iglesia es de los postreros días. Nosotros estamos ahora mismo en los postreros días. Amén. Entonces, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Yo pregunto, ¿nos habla por profetas? No. Nos ha hablado por el Hijo. Hermano, ¿Dios habla por profetas hoy día? No. Nos habla por el Hijo. ¿Y dónde está la palabra del Hijo? ¿Se le va a aparecer por ahí hablarle? No, la palabra del Hijo está aquí en la bendita palabra de Dios. Amén. Esta es la palabra del Hijo. Esta es la palabra del Hijo de Dios. Esta es la palabra por la cual hoy nos habla. Dios hoy nos habla por el Hijo. Nos habla por la palabra. Hay gente que, y yo puse una imagen por ahí, que es chistosa, ¿no? Aparece un muchachito allí. ¡Dios! Hablándole a una nube, ¡háblame! ¡Háblame, Dios! Y la otra imagen, sale una mano con una Biblia grande. Se queda así enterrado. Qué pena decirles eso en esta hora, pero muchos de nosotros, me incluyo yo ahí, vamos a orar. Señor, háblame. Y queremos que Dios nos hable. Y ni siquiera miramos su palabra donde Dios nos habló.
¿Sabe cuándo nos habla Dios? Ahorita nos está hablando. Amén. Porque dice Hebreos 1, habiendo hablado en otro tiempo a tus padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? A quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Otra vez volvemos al mismo punto en el principio, el cual, siendo el resplandor de su gloria, mire, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, el verbo del cual vamos a hablar y estamos hablando, es la misma imagen de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es nuestro Cristo, ese es el verbo. Entonces, estamos hablando en primer lugar, el verbo es eterno, pero no puedo salir de allí para mirar, porque ¿y quién es el verbo? Bueno, ya lo dije, pero el mismo Juan nos aclara, y qué bueno que él mismo nos aclara quién es el verbo, porque alguien dice, bueno, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era... ¿A quién se refiere? Entonces, Juan 1:14. Juan 1:14. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo. Bueno, ¿quién es el verbo? Y el verbo era con Dios, bueno, y el verbo era Dios. Pero ¿quién es el verbo? Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué dice que el verbo qué? Entonces, ¿quién es el verbo? Jesucristo. Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne. El verbo que existía con el Padre, que siempre ha estado con el Padre, fue hecho carne. ¿Y quién fue hecho carne? Jesucristo. Entonces ya sabemos quién es el verbo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan, que él tuvo la oportunidad de verlo y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que el verbo manifestó al Padre, y el verbo es el único que manifiesta al Padre. Ese verbo, primero de Juan 1:1 otra vez, son los únicos 3 versículos que lo mencionan del verbo, y es Juan el que lo menciona. Juan es el que habla del verbo. Juan 1:1, ya lo hemos visto, pero miremoslo otra vez rapidito. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Entonces ahí está otra vez el verbo de vida. Pero ahora el mismo Juan en Apocalipsis nos habla de ese verbo. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, voy a leer desde el 11. ¿Quién es ese verbo? ¿Quién era el verbo? Estamos hablando de la eternidad. El mismo Hebreo dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea que Jesucristo es eterno, tiene eternidad. De eso es lo que estamos hablando en primer lugar. El verbo de Dios es eterno. Ahora mire cómo aparece acá en Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ninguno conocía. Ahora miren cuál era ese nombre. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Entonces, ¿quién es él? Jesucristo. Una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Miren cómo nos clarifica quién es el Verbo. Si la ropa estaba teñida en sangre, ya sabemos que fue el que murió en esa cruz. Y aquí dice que tenía, y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Dice que de su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con la vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y mira el 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es él? Jesucristo. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que siempre ha existido. Entonces estamos hablando en primer lugar de la eternidad. ¿Quién es el Verbo? El Verbo es eterno. Número 2, ¿quién es el Verbo? El Verbo es uno con el Padre. Juan 1:1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era con Dios. Esa palabra, el Verbo era con Dios, nos está hablando de una comunión que existía entre el Padre y el Hijo. Pero esa comunión, hermanos, es tal que lo que está diciendo acá era con Dios. Lo que nos está diciendo es que es de la misma esencia de Dios. O sea, que es
un solo Dios. Obviamente nosotros aquí bajamos la cabeza y decimos: Dios, no entiendo, yo no entiendo la Trinidad, no la puedo entender, porque la Biblia me dice que es un solo Dios, pero son tres personas diferentes. Ya se aparece en la Biblia, tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Y lo que él está diciendo acá es que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Nos está hablando de que es uno solo compenetrado, es un solo ser, un solo ser. Dios estaba. Entonces estamos hablando ahora de que era uno con el Padre. Y en la Biblia encontramos esa comunión que ellos tenían en el mismo Juan, pero 17:5, por lo menos miremos ese nomás. Evangelio según San Juan 17:5. Ojalá no nos saliéramos de Juan, ¿no?, para mirar otros textos, pero tenemos que salir. Pero bueno, Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, y recuerden que él está orando acá, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sí vio? Jesús está orando y dice: Padre, acuérdate que tú y yo tuvimos una gloria antes que creáramos todo esto, antes que existiera todo. Teníamos una gloria los dos, compartíamos una gloria. Obviamente que yo, por venir a esta tierra y estuve en esta tierra, ya no compartimos esa gloria, pero ahora glorifícame otra vez al lado tuyo con esa misma gloria. Y está hablando de la comunión que tenían. Así de que Jesucristo, hermanos, en ningún momento es inferior al Padre. Jesucristo es coigual al Padre, porque Jesucristo es Dios. Amén. Ahí es donde nos quiere llevar Juan. Desde el inicio nos está diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. El Verbo estaba con Dios. Tenían la gloria juntos, tenían comunión juntos. Eso no se puede quitar absolutamente para nada. Número 3. Quiero que alcanzara a terminar todo esto. Otra vez el versículo 1. En tercer lugar, el Verbo es divino. Entonces estamos hablando el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, en primer lugar, es eterno. En segundo lugar, el Verbo de Dios es uno con el Padre, tiene comunión con el Padre. En tercer lugar, el Verbo de Dios es divino. Ya lo dije, pero otra vez aquí nos lo aclara, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, pero ahora, y el Verbo era Dios. Es divino. O sea, Juan lo aclara, hermanos, más claro, como dicen por ahí, no canta un gallo. Y el Verbo, en el principio era el Verbo, la palabra, o sea, Jesucristo, y ese Verbo estaba con Dios. Pero ahora, y ese Verbo era Dios. Lamentablemente los testigos de Jehová le cambiaron ahí y le pusieron Dios con minúscula, y le antecedieron el artículo un, y le pusieron, y el Verbo era un Dios, le aumentaron un Dios. Con eso, hermanos, ellos se tiran toda la cristología, porque automáticamente lo que hacen los testigos de Jehová es que desligan a Cristo de Dios. Y al desligarlo de Dios, por eso dicen testigos de Jehová, porque son Jehová, al desligarlo de Dios, lo hacen diferente al Padre. Por eso yo les he dicho aquí, pero de las religiones más fuertes y más satánicas es la testigos de Jehová, porque ellos, el mismo Dios que es eterno, lo desligan del Padre y le ponen como un Dios, y ellos, sin darse en cuenta, están creando una serie de politeísmo, porque si le dan autoridad a Cristo como creador, entonces están diciendo: si Cristo no es Dios, es un ángel, y si no es ángel, es una criatura de Dios, o sea, que Dios lo creó. Y si lo creó, y ocurre que la Biblia dice que Cristo es creador, vamos a ver ahora, entonces lo hacen un Dios, y llegan a un sistema politeísta, cuando nosotros somos monoteístas, mono de uno, creemos en un solo Dios. Amén. ¿Sí ven qué peligroso? Entonces la Biblia es clara, y el Verbo era Dios. El Verbo, Jesucristo, es Dios, y el Verbo es el mismo Dios. Y de antemano, y en el solo versículo 1, Juan comienza a decir: ¿ya quién es Cristo? Cristo es Dios. Ese que vino
que se encarnó, ese que murió en una cruz, ese que nos salvó, es Dios mismo. Y eso es lo que le está diciendo. Desde entrada nos lo está dejando claro. Y el verbo era. Versículo 2. Y este era en el principio con Dios. Vuelve otra vez. El verbo era Dios, versículo 2. Y este era en el principio con Dios. O sea, el verbo es Dios y lo vuelve a reiterar. Y este era en el principio con Dios, para decir que todas las cosas fueron hechas por Él, pero también son sostenidas por Él, como es lo que vamos a ver en el versículo 3. Es el cuarto punto. El verbo es creador. Versículo 3. Número 3 dijimos, es divino. Eso después lo vamos a estar mirando en todo el Evangelio. Número 4 es creador. Versículo 3. Como en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. ¿Quién es ese verbo? Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¡Oh, qué tremendo ese versículo! Ese verbo, ¿qué hizo el verbo? Todas las cosas por Él fueron hechas. Todo lo que tú puedas ver, todo lo creado fue hecho por el verbo. Y sin ese verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que si el verbo no estuviera, no había creación. Así que la misma creación, el hecho de aún esta humanidad, y ver nosotros los árboles, el alimento para nuestro cuerpo, todo lo que podemos ver, hermanos, se lo debemos al verbo de Dios. Amén. El verbo de Dios. Qué tremendo. Nosotros tenemos un privilegio de conocer a nuestro Señor Jesucristo, y es lo que está tratando Juan de mostrarnos acá. Está tratando de decirnos, mire quién es Él. Él es el creador de todo lo que vemos. Absolutamente no existe nada. Entonces la gente dice, ¿cómo así? ¿No? ¿El creador no es Dios? De Dios sale la creación, pero Cristo es el medio. Porque, escuchen, ¿quién creó? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque Dios es, Él es Padre, Él es Hijo y el Espíritu Santo. Y esa bendita deidad, esa bendita Trinidad, que es un solo Dios, crearon todo lo que existe. Vamos a mirar un texto que nos dice claramente, que es 1 Corintios 8:6. ¿Cómo es esto de la creación? 1 Corintios 8:6. Nos aclara un poquito lo de la creación. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Sí lo vio ese versículo cómo aclara? El Padre, ¿del Padre qué? Proceden todas las cosas, pero Cristo es el medio por el cual son todas las cosas. Por eso dice Juan 1, sin Él es imposible creación. No hay creación alguna sin Cristo. Otra vez, ¿cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Porque lo vamos teniendo claro. Estas cosas se escribieron para que sepamos, conozcamos que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida. Hermano, en otras palabras, los que no creen en Jesucristo, como lo estamos mirando allá, no tienen vida. No tienen vida. Por eso que la vida para nosotros está en conocer quién es Jesucristo. De hecho, hay algo que no hemos entendido bien, y quizás más adelante lo aclararemos, pero el mismo Juan dice que Cristo vino a darnos vida eterna. Y la gente cree que la vida eterna está en una decisión de fe o en una salvación. Sin embargo, Juan nos dice más adelante, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Otra vez, vamos a ver qué va a pasar cuando lleguemos a ese texto. Pero yo estoy cada día entendiendo que la vida eterna consiste en conocer a nuestro Dios Todopoderoso en la persona de Jesucristo. ¿Ah? Esa es la vida eterna. Por eso, y tengo que reconocerlo, y quizás voy a luchar hasta que me muera con eso, pero mi gran debilidad es saber que tengo unos hermanos que eventualmente no vienen a escuchar los mensajes que Dios me da a mí,
Y ese es el problema que tengo conmigo mismo, porque me enojo cuando no los veo. Pero la razón es esta, que conocerle a Él es tener vida eterna. Que la vida eterna consiste en conocer a Cristo, que mientras más conozco a Cristo y su verdad, más vida eterna tengo. No entiendo cómo es eso, porque aquí no estoy dudando de la salvación de ustedes, pero todos nosotros, si ya somos salvos, necesitamos tener vida eterna. Y yo no entiendo esto, por favor, y yo ahí me quito el sombrero porque yo no puedo entender ese texto, pero yo sí alcanzo a percibir algo, y es esto. No sé cómo es la vida eterna, pero yo sí sé que tú tendrás vida eterna mientras más conozcas de Jesús. Por eso en esta iglesia tenemos que hablar más de Cristo y conocer más a Cristo. Y entre más le conozcamos, más vida eterna tendremos. Lo opuesto sería, déjelo de conocer y menos vida eterna tendrá. No sé cómo es eso, no lo puedo explicar, pero la Biblia dice que la vida eterna está en conocer a Jesús, en conocer quién es. Y Él es creador, dice, por medio de Él viene. Ahora miremos que no solamente es creador, sino que sostiene ahora todo. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Además de que es creador, y volvemos a lo que dijimos, el principio, quiere decir de que en Él, de Él es todo, pero de Él se sostiene todo. Miren, Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Está hablando de Cristo. En Cristo fueron creadas todas las cosas, y aquí aclara cuáles son todas las cosas: las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Igualito que Juan, sin Él nada fue creado, todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué? Y para Él. ¿Qué es usted y qué soy yo? Esclavos. Habíamos visto la vez pasada de la santificación. Esclavos de Cristo, esclavos de la justicia. Hermanos, todo fue creado por medio de Él y para nosotros. Mire esto tan delicado. Mire esto tan delicado, pero a mí me parece que ahí es donde la iglesia está fallando hoy día. Porque hay gente que dice, Dios hizo todo para nosotros. Error. Todo fue creado por Él, para Él. Aún tú y yo fuimos creados para Él. Aún los impíos y todo fueron creados para Él. De alguna manera, pero fueron creados para Él. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia, cuando Él venga, toda rodilla se va a doblar. El mismo diablo se tendrá que doblegar ante nuestro Señor Jesucristo. Los mismos impíos que le rechazaron se van a doblegar ante nuestro Señor Jesucristo. Así que fueron creados para que le den la gloria a Cristo. Aún en el infierno le tendrán que dar gloria a Jesucristo. No entiendo eso. Pero todos los que van a ser lanzados al infierno, allá mismo le darán gloria a Jesús. Eternamente y para siempre. Así sea ardiendo en llamas. Si es que el infierno son llamas, no sé. Pero todo fue creado por medio de Él y para Él. Y verso 17, y Él es antes de todas las cosas, preexistencia, que estamos hablando, el verbo era con Dios, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Míreme, ¿sabe por qué tiene vida usted hoy y por qué tengo yo vida? Por Él, por Cristo. Por Cristo me levanté hoy, subsisto. Por Cristo yo respiro el aire. Por Cristo estamos aquí. ¿Por qué entonces a veces somos tan malvados que ni siquiera le miramos, que ni siquiera le apreciamos? ¿Verdad? Existimos por Él. Número 5. Así que vamos a terminar esta primera parte. Tiene atributos divinos. Vamos otra vez a Juan. Estamos hablando del verbo de Dios, mirando los primeros 5 versículos. Tiene atributos divinos también. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hay 2 atributos acá que no los voy solamente los menciono, después los vamos a mirar detalladamente, pero dice, en Él estaba la vida. No dice que Él tenía la vida, Él es la vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 2 atributos divinos, que es la vida y la luz. Y escucha, hermanos, cuán importante es esto. Dice que en Él, en ese verbo, estaba la vida. ¿Por qué? Porque el hombre que tiene, muerte.
por el pecado. El hombre tiene muerte por el pecado. Mírenme, por eso el hombre no busca de Dios, por eso el hombre no quiere a Dios, porque la vida está en Cristo, pero el hombre que tiene, muerte. Ahora dice, ¿y la vida era qué? La luz de los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre que tiene, abajo, muerte, igual, tinieblas. ¿Sí ven? Hermanos, el hombre está en un caos. El hombre tiene muerte y tiene tinieblas, pero Cristo, ¿quién es el Verbo? Tiene vida y tiene la luz para los hombres. Mire lo que le voy a decir. Cristo como vida, el hombre muerto. La vida tiene que ser transferida al hombre. Y eso da como resultado que se convierte en la luz y transfiere esa luz a la oscuridad. Hermanos, mientras la vida no venga al hombre, el hombre sigue muerto espiritualmente, así tenga religión y así predique detrás de un púlpito. Siguen con la muerte. Y mientras esa vida no venga al hombre, el hombre no tendrá jamás la luz y el hombre vivirá oscuro, en oscuridad, aunque tenga religión. Está oscuro. Y le digo algo más fuerte. Por eso mucha gente que entre comillas dicen que son cristianos, lo único que se les ve es tinieblas. Porque la luz no ha bajado, porque la luz no ha venido. Eso es lo que Él nos está diciendo. Y eso que esos atributos los tocaremos más adelante. Ahora yo no puedo llegar allá, pues ya el tiempo se me fue, soy enemigo del tiempo, pero la Biblia habla, inclusive dice que esa luz saca las tinieblas. Jesucristo dijo inclusive en 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esto está cante y claro, el que sigue a Cristo, que es la luz, no anda en tinieblas. Y número 5 para terminar, porque ya el tiempo me cogió. Verso 4, y en él, en el verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y hay mucho que decir, ya me fue el tiempo, no puedo, pero la luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecen contra la luz, las tinieblas tienen que irse. En Juan, después usted lo busca, le va a dar la cita, pero primera de Juan 2:8 dice que cuando la luz llega, las tinieblas van pasando. Ahora, note lo que está diciendo Juan aquí, verso 5 otra vez. La luz en las tinieblas resplandece, o sea que cuando la luz llega a las tinieblas, míreme hermano, ¿quién es la luz? Jesucristo, el Verbo de Dios. Cuando ese Cristo llega a mi vida, que soy tinieblas, llega al hombre que es tinieblas, las tinieblas no pueden contra esa luz, porque la luz resplandece en las tinieblas. Ese es el poder de Cristo. Por eso Cristo cambia a las personas, porque Él como luz viene y se mete y las tinieblas automáticamente no pueden. La luz es más fuerte que las tinieblas. Yo les he puesto el ejemplo acá, cuando hemos estado de noche aquí, les apago las lámparas, ¿verdad? Y digo, mire cómo está todo de tinieblas, vamos a ver quién puede más. Y le prendo, y llega la bombilla, alumbra y las tinieblas se van. Pero mire este punto, y ya estoy terminando. Perdón que le quité un tiempito, pero necesitaba decir esto. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La palabra prevalecer es permanecer. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no pueden permanecer contra la luz. Escuche lo que le voy a decir y ya termino. ¿Cuál es la razón entonces por qué en algunos de nosotros hay todavía tinieblas? Si no pueden permanecer. Más adelante, ¿sabe qué dice la Biblia? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cristo como la luz vino, pero los hombres estaban en la oscuridad. Y más adelante dice, que es en Juan 3, más adelante vamos a ver eso, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿No será que muchos de nosotros todavía amamos las tinieblas? Nuestras obras son malas. Amamos las tinieblas porque todavía no conocemos al Verbo, no conocemos la luz, amamos las tinieblas. Yo ayer que oraba y pensaba tantas cosas, yo decía, Dios mío, ¿cómo le enseño a la iglesia este pasaje?
Porque no se puede prevalecer, las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Pero ¿por qué si la luz está en mí todavía como que tratan de prevalecer? ¿Qué está pasando? La luz vino a cambiarnos, a sacar todo tipo de tinieblas. Y tengo que volver a cosas tan sencillas en nosotros como las mentiras. En muchos de ustedes he pillado mentiras. Y no es que me lo reveló Dios, sencillamente ustedes se dejan caer con las mentiras y yo las pillo. A veces hablo con algunos de ustedes y me dicen unas cosas y luego me doy cuenta de otras. Digo, Dios mío, ¿cómo? Voy a decir algo muy fuerte porque esto desde ayer lo estoy sintiendo y tengo que soltarlo. Si usted, acá, o yo, establecimos un estilo de vida en una mentira y no lo corregimos, vamos a seguir siendo de tinieblas. ¿Me explico? Ay, Señor. ¿Cuántos de nosotros, por recibir una ayuda del gobierno, cualquiera que esta sea, mentimos? El gobierno da ciertas ayudas, y esto lo digo porque ayer yo percibí esto fuerte en mi vida. O muchos de nosotros, para recibir ese CISBEN, siendo de estrato 3 y 4, dijimos que era del 1. Déjeme decirle, eso es tinieblas. Y usted va a permanecer en esas tinieblas. Para recibir una ayuda, dijo que tal vez que era desplazado, o que yo no sé. ¿Acaso Dios no es suficientemente poderoso para sostenernos a nosotros? Para recibir algún beneficio de alguna parte tenemos que meter mentiras. Me acuerdo la vez pasada que se estaba buscando arriendo y no, entonces compremos al fiador, porque como hoy nadie sirve de fiador. ¿Acaso eso no es un engaño, no es una mentira tratando de falsificar un papel? ¿Y por qué los cristianos hacemos eso? Todavía nos permitimos ciertas mentiras porque no conocemos la luz. Y hay cosas, hermanos, en nosotros que no están caminando bien. Estamos en tinieblas todavía, no estamos caminando bien. Y eso es lo que nos frena a nosotros. Todavía hay desobediencias aquí en esta iglesia. El pastor les ha dicho ciertas cosas a través de la palabra, pero todavía muchos desobedecen. ¿Acaso eso no es tinieblas? Hermanos, estamos hablando de la luz. Y esto solamente es el abrebocas de lo que viene. Pero la luz, las tinieblas no prevalecen contra la luz. No permanecen. Ni si Cristo, que es luz, se mete en nosotros, tiene que haber luz en nosotros, hermanos. Y vamos a tener que corregir muchas cosas. Y si la embarramos en el pasado y es el lastre que traemos, pues corrijamos eso. Arrepintámonos, pidámosle perdón a Dios, arreglemos el asunto y vamos a caminar derecho. Amén. Y si no, entonces no es cristianismo. Y si no, vamos a ser igual que todo el mundo. Y de eso no se trata. Porque es que las tinieblas van pasando. Amén. La luz va llegando, las tinieblas van pasando. Solamente quería decirles eso de lo que es el verbo de Dios. Póngase de pie, por favor, y por 8 días seguimos. Espero que venga.